¿Cómo le va? Tenemos información económica y financiera a esta hora. Vamos a detallar primero en titulares como siempre. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha dado buenas nuevas a quienes hacen parte del gremio transporte. Anuncios para garantizar protección social y económica para este sector. Todo lo que ha despertado esto que se revelaba recientemente del Banco Mundial, la manipulación de indicadores con intencionalidad política y lo que ha significado para Chile. Renuncia el ejecutivo que develaba esta información. También hablaremos de España. Mariano Rajoy hace alarde de su postura neoliberal, específicamente en lo que tiene que ver con la equidad de género. También lo vamos a revisar. Y en nuestro expediente económico hablamos de Brasil en la mira, a propósito de todo lo que ha ocurrido con Lula da Silva en la jornada precedente. El presidente venezolano Nicolás Maduro lideró ayer una asamblea con el sector transporte en Caracas. Aprobó varias medidas para garantizar protección social y económica al gremio, como la creación de una entidad financiera y también nuevos mecanismos para el otorgamiento de créditos. Vamos a escuchar al presidente. Yo de manera inmediata designo al ministro de Finanzas, Simón Serpa, al compañero ministro Carlos Osorio, y al constituyente Francisco Torrealba como la comisión para hacer el estudio y la propuesta del Banco de los Transportistas del país, porque yo estoy de acuerdo con esa idea. Y quiero incorporarla al plan de la patria, un banco para los transportistas, para el crédito oportuno, para la caja de ahorro, para la ayuda, para la inversión en el transporte. Es una idea maravillosa, maravillosa. Podemos dar créditos en bolívares, podemos dar crédito en petros, podemos dar crédito en criptomonedas y podemos dar crédito en yuanes, dólares, euros, para que los transportistas pongan el sistema de transporte público sea el mejor que haya visto Venezuela jamás. Estoy de acuerdo. Aprobada la idea. La comisión que me presente informe con propuesta en 30 días sin falta. ¡Cúmplase! Nuestros hermanos a nivel de ciencia y tecnología, expertos, a través del código QR, así como nosotros tenemos la oportunidad, y es el modelo que estamos llevando ahorita con los CLAP, podemos nosotros tener depositado nuestro dinero en el carnet de la patria. Correcto. Y a través en la billetera móvil, por supuesto. Correcto. Ajá. Entonces nosotros, tanto los estudiantes que tienen lo que es el programa de pasaje estudiantil, ahí entonces cortaríamos un poquito la desviación a veces de los recursos que ocurrieron años pasados. Igual Tú dices que el pasaje estudiantil también lo empecemos a pagar con el carnet de la patria. Y todos los demás pasajes como usuario del servicio. Todos los pasajes. Todo, metro, zigzag. ¿Ustedes creen que eso es posible? Claro. Ministro Carlos Osorio, le ordeno que de manera inmediata se empiece a implementar el carnet de la patria como forma de paga del transporte público. Así es que se gobierna. Haga las mesas de trabajo necesarias para que sea así, de inmediato. Bueno, así se daba el intercambio la jornada de ayer entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y los trabajadores del sector transporte del país. Hablamos de otro asunto. Renuncia economista en jefe del Banco Mundial tras ese escándalo que se generó porque este confesó que ciertamente hubo manipulación del Doing Business en Chile para perjudicar la imagen de Michelle Bachelet y favorecer al hoy presidente electo Sebastián Piñera. Según el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, la salida de Paul Romer se debe a que supuestamente el funcionario decidió regresar a su cargo como profesor en la Universidad de Nueva York. Sin embargo,
más allá de esto que declaró el presidente del Banco Mundial, luce evidente que esta salida ha sido propiciada por la confesión de partes que hizo Romer a la prensa al admitir la manipulación que se hace con intenciones políticas del informe que mide el entorno y la confianza empresarial en Chile para favorecer la gestión de Sebastián Piñera a cargo del economista Augusto López Claros, quien funge como director del departamento encargado de hacer o de aplicar el Doing Business y que es señalado por tener estrechos vínculos con el equipo íntimo o más cercano de Sebastián Piñera. Así las cosas, el regreso de Romer a las aulas parece más como un pase de factura, presionado incluso por el propio gobierno de Bachelet, que en un intento por lavarle la cara al organismo, ya que López Claros, a pesar de desmentir vínculos con Piñera, parece quedarse en el Banco Mundial. Temas como los que levantó Paul Romer, que tenían una base no desde el punto de vista de la intencionalidad, pero desde el punto de vista de que es inexplicable esta volatilidad, sirvieron al final para que Chile hiciera su punto de vista y tuviera una victoria diplomática muy importante, porque esto ya no va a volver a suceder. Como pez en el agua se mueve el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en Davos. Al margen de su participación en el Foro Económico Mundial, sigue haciendo negocios, por ejemplo, la venta de un reactor nuclear a Holanda a través de la Sociedad Estatal Argentina INVAP. Mientras en su país, manifestantes del movimiento Barrios de Pie marcharon este miércoles por el centro de la capital para denunciar el incremento de precios, que ya dicen es una cosa exorbitante que no la aguanta nadie, y la reducción brutal del Estado. Estuve con Máxima y con Mark Rutte, que es el primer ministro, y les agradecí realmente la decisión de la Fundación Palas, que ha elegido a INVAP para proveer un reactor nuclear. Que hoy una familia tipo ya no puede vivir con lo que gana. El gobierno sigue aumentando un montón de cosas. Hay un déficit muy grande de lo que es chicos con caso de obesidad. Acá en la Argentina existe más el caso de obesidad que la desnutrición, ¿no?, de hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy una familia tipo no tiene los nutrientes necesarios como para llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué hace? Vive a base de harina, vive a base de fideo, cosas de que un niño hoy en día lo que necesita es verdura, una alimentación balanceada. Hoy mi hijo tiene una obesidad bastante elevada, donde hoy me lo están declarando que posiblemente tenga diabetes en base a la alimentación, que es harina. Todos los días harina, porque la alimentación que me dan la nutricionista no lo puedo comprar, sinceramente. Es enorme el contraste. Y por si fuera poco, Macri puja con fuerza por el Tratado Unión Europea-Mercosur con este único argumento, y esto también está pasando en Davos. Yo creo que la asociación entre Mercosur y Unión Europea es natural porque en Sudamérica, dice, todos somos descendientes de europeos. ¿Eso es acaso un argumento suficiente? ¿Y los pueblos originarios qué? Se impone la visión eurocéntrica o europeísta de este presidente de derecha, empresario que está allí en los Alpes suizos participando de este foro que reúne a la élite global. El Estado de California, a través de su Fiscalía General dirigida por Xavier Becerra, demandará hoy al presidente Donald Trump por haber flexibilizado en diciembre los requisitos medioambientales para extraer hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica en territorios federales de Estados Unidos y tierras de nativos. El deseo de la Fiscalía es lograr la revocatoria de esta normativa que favorece la contaminante práctica del fracking. Está demostrado que, por ejemplo, en el estado de Texas, la perforación de campos, que además están próximos a casas, escuelas, establecimientos comerciales e incluso aeropuertos, genera, aparte del evidente deterioro de la calidad del aire y el agua, riesgos de terremotos, fugas, explosiones, y todo esto porque se usan operaciones industriales para empujar las aguas residuales que surgen por la misma fracturación hidráulica, y estas a su vez ejercen una presión tremenda sobre las fallas y finalmente deriva en movimientos sísmicos. Desde acá mismo, si les parece, revisamos como siempre los indicadores petroleros, los principales. El Brent está cotizando en $70.84 por barril.
rompió entonces la barrera de los 70, ya está allí un poquito por sobre, 84 centavos exactamente, el West Texas en 66,06 dólares por tonel, y en lo que respecta a la cesta OPEP está operando en 67,61 dólares por barril. Ha habido una subida en la última sesión de 0,29 centavos de dólar. Entonces WTI y cesta OPEP muy cerquita en 66, 67 respectivamente, y el Brent ya que rompe la barrera de los 70. Visto los indicadores, hagamos una primera pausa y al regreso hablemos de todo el escándalo que ha generado Rajoy con uno de sus comentarios o respuestas en una entrevista que concedió recientemente. Penúltimo día en Davos, un gasto exorbitante, una agenda oculta que la gran prensa no reseña demasiado, más allá de las intervenciones formales, y al final ninguna solución a los problemas económicos que aquejan a la humanidad, como esto que informaron la riqueza. 82% más rico. ¿Y qué hay de los ingresos de la población más pobre? Se mantuvieron intactos. Eso lo dice esa organización no gubernamental a través de ese estudio que nombrábamos. El Foro Económico que se celebra en los Alpes suizos desde este 23 de enero ha servido de espacio para que, por ejemplo, presidentes latinoamericanos de derecha expongan sus programas neoliberales como exitosos cuando tienen el rechazo mayoritario en sus países. Aunado a ello, el Fondo Monetario Internacional, y no es casual, eleva sus previsiones de crecimiento y dice que este estará impulsado por el empuje de Brasil. También China ha puesto sobre la mesa su versión pluripolar, según lo expuesto por Liu He, director de la Oficina General del Grupo Líder Central para Asuntos Financieros y Económicos del gigante asiático. La hoja de ruta contiene, por ejemplo, apertura del sector financiero, es decir, banco, valores y seguros, apertura también de fabricación y servicios, protección de la propiedad intelectual, reducción de aranceles, menos exigencias para la inversión extranjera e incremento de las importaciones. Ahora se aguarda especialmente líderes europeos, por el discurso que el presidente Donald Trump pronunciará mañana, que lo más seguro es que vaya en la misma línea proteccionista hasta el momento planteada. Ayer partió hacia este foro y está previsto que además sostenga encuentros bilaterales, por ejemplo, con la primera ministra británica Theresa May y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El año pasado se hablaba del magnate por la conmoción que todavía generaba su elección, y ahora se le verá in situ por primera vez en ese espacio. Desde 2000, con la participación de Bill Clinton, no asistía un mandatario estadounidense a este foro de la élite financiera global. Nuestra comunidad seguramente recordará el discurso histórico del presidente Xi Jinping en enero pasado, que muchos consideraron un punto de inflexión en la relación entre China y el resto del mundo. Durante el año, en otras reuniones mundiales importantes, como el Foro de la Franja y la Ruta, G20 y APEC, el presidente Xi continuó desarrollando muchos puntos que planteó en su discurso de Davos y que mantuvo en el 19º Congreso del partido, en el que describió su gran visión para la nueva era de China. Una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Así lo decía Mariano Rajoy, presidente de España, y evidentemente esto no ha pasado liso o por debajo de la mesa y ha despertado una gran polémica. Por este comentario en el cual refleja su desprecio hacia las féminas y además que no tiene ninguna intención de equiparar, de homologar los salarios entre hombres y mujeres. Las comisiones obreras, la UGT, los principales voceros políticos de partidos opositores, movimientos sociales, se han hecho sentir a través de las redes sociales y también en los mismos medios de comunicación tradicionales, tachando de despropósito, de falta de rigor, de absoluta insensibilidad, además de hacer alarde del neoliberalismo,
neoliberalismo con estas palabras, ya que el asunto de la desigualdad no se puede despachar de esta manera, siendo esto uno de los más importantes asuntos que involucra a más de la mitad del país. Así sacamos entre comillas esa cita de las redes sociales. Y a propósito de redes sociales, de las imágenes vayamos a este tuit que ya vamos a presentar. Fíjense lo que dice. Le preguntan a un grupo de diputadas del Partido Popular ¿qué les parece que Rajoy crea que no hay que hacer nada para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres? Respuesta, gracias. Sobresaliente en sororidad. Vamos a escuchar. La cabeza y ha optado por el silencio, algunas metiéndose en el primer sitio que han encontrado, un ascensor. Diputadas del Partido Popular, les quiero preguntar una cosa sobre su jefe, el señor Mariano Rajoy, que ha dicho que no está a favor de legislar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Gracias. ¿Qué tienen que decir sobre esto? ¿Qué les parece? Ahí hay muchas mujeres del Partido Popular, ¿algo que decir? Gracias. Gracias. Algunos dicen, bueno, deberíamos agradecerles porque por lo menos respondieron algo, aunque sea la palabra gracias, porque en otras ocasiones silencio absoluto, como suele ser el Partido Popular en todos esos temas escabrosos, espinosos, peliagudos como equidad de género, corrupción, pobreza, entre otros. Vamos a nuestra segunda y última pausa y a la vuelta nuestro expediente económico nos va a llevar a hablar de Brasil en este contexto tan delicado que está viviendo el gigante suramericano a propósito de lo que está pasando el líder más popular, Luis Ignacio Lula da Silva. El futuro económico, político y social de la República Federativa del Brasil definitivamente está ligado de lo que termine por ocurrir con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha sido víctima de un proceso catalogado por distintos juristas de diversas tendencias políticas como frágil, por carecer de pruebas científicas, estar plagado de contradicciones y de vicios jurídicos o legales. Se puede decir que a partir de esta decisión que se tomó el día de ayer, esa ratificación y ampliación de la condena que había sido emitida en primera instancia en su momento, en julio exactamente, por el juez Sergio Moro, inicia el camino a las presidenciales del próximo mes de octubre. ¿Pero de qué manera? El juicio al líder del Partido de los Trabajadores se ha convertido en el juicio a toda una época, en el juicio a la democracia, a la posibilidad de que regrese un gobierno que sacó de la pobreza a millones de habitantes. A 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores. Para quienes se empeñaron en reclamar la absolución de Lula, aquella etapa trae el recuerdo de una economía que crecía como locomotora y de políticas de auxilio social que lograron elevar el estatus de decenas de millones de personas condenadas a vivir en la miseria en uno de los países más desiguales del mundo. Para sus detractores, que han deseado ver a Lula no solo políticamente inhabilitado o excluido, sino incluso tras las rejas, lo importante de aquel periodo es que acabó en la mayor recesión económica de la historia reciente y en medio de una montaña de acusaciones de corrupción que mancharon la imagen tanto del PT como de su líder principal. La gestión presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, 2003-2011, sirvió para cambiar los indicadores. Entre 1998 y 2002, la economía del gigante suramericano crecía anualmente a un ritmo de 1.7%. Con la llegada de Lula, la cifra se disparó a 4.1%. Durante 8 años, uno de los grandes retos del exmandatario obrero fue alcanzar la estabilidad macroeconómica. Lo logró y lo hizo de forma sostenida. Consiguió bajar la tasa de desempleo de 10.5% en diciembre de 2002 a 5.7% en noviembre de 2010. Saldó los pasivos que mantenía el Estado con el Fondo Monetario Internacional.
se esforzó en que el crecimiento del país beneficiara a los más pobres. Con el programa Bolsa Familia, distribuyó a 12.7 millones de hogares una renta mensual aproximada de $80. Con esta política, liberó de la pobreza a 29 millones de brasileños y se ensanchó la clase media, que pasó a ser la mitad de la población. Desde 2003, triplicó el presupuesto en educación, creó más de 14 universidades y permitió que 1.300.000 alumnos pudieran acceder al sistema universitario. Trabajó por consolidar a Brasil como uno de los mayores exportadores de petróleo. Financió el mayor plan de exploración de petróleo del mundo por $224.000 millones. Entre sus conquistas, también se anota haber posicionado a Brasil como un importante actor geoestratégico en el tablero internacional, un escenario que lleva a Lula a seguir dando la batalla. Promete que es posible repetir el milagro de los primeros años de mandato del PT si él vuelve a ganar las elecciones e insiste en que va a continuar con su campaña. Esa es la realidad que no consideran quienes promueven y celebran castigos sin crimen y hacen a los poderosos todavía más poderosos con los recursos de la gente. Michel Temer sigue centrando sus esfuerzos en su política neoliberal de recortes y reformas, propuestas impopulares que buscan dejar en el pasado los logros sociales de los gobiernos que le antecedieron. Para ello, se ha lanzado incluso a movilizar la maquinaria del Estado para exhibir las cifras de la recuperación económica como una garantía de crecimiento y prosperidad, puesto que para 2018, según el boletín divulgado por el Banco Central el 26 de diciembre pasado, se espera que la recuperación sea más efectiva, que el PIB crezca un 2.68%. Temer ha puesto su futuro político en manos de un ambicioso plan de privatizaciones. Ha puesto en él su camuflada esperanza de sacar al país de la crisis, una arriesgada jugada que no garantiza el fin de la recesión y en la que pone el pie en el acelerador para impulsar su paquete de concesiones bajo el clásico discurso de mejorar la competencia entre empresarios y garantizar la transparencia de los contratos. Su intención de seguir adelante con su plan la reafirma en todos los rincones a los que llega, y Davos no fue la excepción. En el Foro Económico Mundial remarcó que trabajará sin descanso hasta lograr completar sin tardanza su agenda neoliberal, que incluye la aprobación de la reforma de la seguridad social y por ende la revisión del sistema de pensiones de Brasil, en un momento en el que el déficit público sube como la espuma y apunta a situarse por encima de los $50.000 millones, según la previsión del gobierno para 2017 y 2018. Sindicatos y organizaciones civiles critican fuertemente la política de privatizaciones, recortes sociales y reformas del gobierno interino, al tiempo que exigen que este tipo de medidas sean consultadas con la población. Sobre todo porque Temer no fue elegido en las urnas y el voto popular no avaló estas iniciativas, que pese a ser vendidas como el camino a la recuperación económica del país y reducir el desempleo, que ya supera el 13%, están diseñadas para propiciar más precariedad y desigualdad. Bueno, así está presentada la disputa y ven como una vez más tenemos que volver sobre esa dicotomía que significa dos modelos diametralmente opuestos o contrastados. Y detrás, quienes sueñan y están pujando por la reconfiguración de la región, de las fuerzas políticas y del modelo económico en la región. Así terminamos nuestro expediente económico y ponemos fin a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima. Chao.